mejor les resumo qué pasó sin que tengan que leer. Stanky y Yobi empezaron a hacer video reacciones, con un concepto que no es una copia de una serie gringa. Se burlaron de otros güeyes que hacían lo mismo que ellos, pero mejor. Se burlaron de Alemania, por suerte no acabaron como Polonia. Hicieron un video sobre MC Dinero que todo el mundo odió y que Stanky no supera porque todavía lo pone en el guión. Este yo creo que es el comentario más inteligente que he leído. Ya lo leí. Pinche güey, ponte a trabajar. Mamá. Uno sobre animales o algo así, pero en el último capítulo el abuelo de Stanky inició la Tercera Guerra Mundial. Obi tuvo que huir a Moldavia. El otaku murió masturbándose. El abuelo escapó y Stanky murió en batalla. ¿Qué pasará en esta nueva temporada? Hola homies, bienvenidos a la nueva temporada de Navegando. Como sabrán, en el final de temporada pasado, Stanky murió. Estoy terriblemente afectado, pero a él le hubiera gustado que continuáramos. Hoy les quiero presentar al nuevo anfitrión humano de Navegando, lo conocí aquí en Moldavia, digo corte eso por favor, Dragomir, el nuevo Stanky. Hola amigos, yo soy Dragomir. A mí siempre gustarme mucho familia con Chabelo, siempre mi sueño. No, esto es Navegando. ¿También serie famosa en México? Pues ahí en el barrio en el que vivíamos era la serie más popular. Oh, bueno. Hola, yo soy Dragomir. Y yo soy Obi, me estoy escondiendo en Europa del Este, pero no le digan a Vladimir. Y juntos reaccionaremos a los mejores videos en la tarde. Acompáñenme. Esto es Navegando. ¿Cómo? Tú estabas muerto. Sí, bueno, resulta que vamos perdiendo la guerra, entonces fingieron mi muerte para facilitar negociaciones. Ah, ¿qué hacemos con Dragomir? Acabas de ofender todo Moldavia. Era un estereotipo, nadie lo va a extrañar. Ok, vámonos a México. Vámonos. ¿Qué han hecho desde el último video? Hola raza. Nosotros acabamos de regresar de un viaje internacional y... Tos, 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 tos. Tos, 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 tos. Tos, 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 tos. No tenemos ningún tipo de problema. Hoy hablaremos de la compañía que todos amamos odiar, pero de alguna manera es el canal en español con más suscriptores. Antes de continuar tengo que avisar que este video solo tiene el único fin de entretener. No vengo aquí para iniciar una guerra o una campaña del odio hacia Badabun o todas las personas involucradas en esto. Sí, este video tendrá sátira y crítica, pero repito, no es para incitar el odio a los involucrados. Nuestra aventura inicia en la ciudad fronteriza de Tijuana. Ahí se juntaron los que ahora llamaremos los 5 grandes. Muy poco se sabe de ellos. Al parecer estas 5 personas son amigos de la universidad. El más público es César Morales. Luego explico por qué. Morales empezó a trabajar desde los 15 años y como millones de mexicanos emigró ilegalmente a Estados Unidos. Después de 7 años regresó a México para poder hacer la universidad. Y eso es todo lo que se sabe de él previo a Badabun. Fue aquí en México donde conoció a los 5 grandes. Y se unieron para formar algo que ayudaría a miles de personas. ¿Saben de lo que hablo? Uber para abogados. Cuando oí esta idea por primera vez pensé, chale, la tienen muy mal los abogados y tienen que recurrir a esto para poder comer. Pero realmente no tenía nada que ver con el Badabun de ahora. Era un proyecto de abogados. Era un Uber tipo abogados. Y no le robamos la idea a Uber. Hace 8 años no existía Uber. Pero era un proyecto parecido. Tú abrías una aplicación, mandabas una pregunta a un abogado y le llegaba al abogado que estuviera más cerca de ti basado en tu IP.
Eventualmente vieron que eso no vende y entonces decidieron que era más fácil llenarse los bolsillos de dinero copiando artículos de spam en Facebook con sus títulos amarillistas / sensacionalistas y apelando más al morbo que nada. La verdad no entiendo cómo dieron el salto de Uber para abogados a 10 niños asesinos, el número 7 vive en México. Aquí comienza la primera era de Badabun, la era de las listas. En 2013 empezó el desmadre de Badabun. La captura más vieja que existe en el archivo online es del 11 de abril del 2013, aunque no se puede acceder a esta captura, y como no puedo encontrar una fecha oficial de lanzamiento vamos a asumir esa. El sitio de Badabun y su página de Facebook era originalmente su enfoque central. Eso que el canal de YouTube empezó antes que la página de Facebook. Pero es entendible que le dieran más atención a la página de Facebook que a la de YouTube, porque en Facebook puedes llegar a más personas mucho más rápido que en YouTube. Y de hecho su estrategia fue bastante simple, se juntaron con los youtubers más grandes de ese momento para que estos les hicieran promoción, dejando links al final de sus videos o compartiendo sus links en sus páginas de fans de Facebook. De hecho, la manera que yo los descubrí fue a través de Luisito Rey. En Facebook siempre compartía sus links y en alguno de sus videos dejaba al final links a sus videos de Badabun. No sé si recuerdan otros influencers grandes en Facebook en ese momento que eran Wherever Güero, Miltoner, Rayito, antes de Brian Show. Y sí, ellos compartían esos links y a todos se nos hacía lo más normal del mundo. De hecho, creo que el que más lo invirtió fue Rayito, para no decir que se vendió. Al parecer era algún punto la cara de Badabun. Y al final les funcionó muy bien porque crecieron rapidísimo. Pero regresando a las listas, sus listas que compartían en Facebook, las convertían en videos y ahí las ponían en YouTube. Su video más antiguo es del 5 de diciembre del 2014 y de hecho es más viejo que su Facebook. 10 cualidades que todo hombre desea en una mujer. De hecho creo que no tiene narración ni nada, es como un PowerPoint. Es por esto que en 2015 llega uno de los talentos más icónicos de Badabun. 3 güeyes que cuando piensas en ellos piensas en Badabun, o si piensas en Badabun piensas en ellos. El primero en llegar fue Víctor González, el que por mucho tiempo se pensó que era el dueño de Badabun. En ese momento yo trabajaba como locutor y quería mezclar de alguna forma las redes sociales con mi trabajo. Así que volví a abrir otro canal y empecé una sección en donde entrevistaba a diferentes artistas y youtubers. Y fue así como contacté a Ivy, una de las primeras youtubers que al igual que Juan de Dios Pantoja colaboraba con Badabun. De ahí ya después nos hicimos súper amigos, ya vine a conocer aquí Tijuana. Pero antes de todo esto y después de entrevistarla, ella le enseñó mis videos a los dueños. Y fue así como me contactaron. Así es, amigos, yo no soy el dueño de Badabun. El primer video en el que salió fue sobre los peores trabajos del mundo, un 1 de octubre de 2015. Todos odiamos nuestro trabajo, ¿no? Ir todos los días a esta oficina con café malo, baños sucios y un jefe que nos grita, no hay nada que pueda ser peor. Lo más chistoso es que este video ya lo han hecho 3 veces desde entonces. No es plagio si te copias a ti mismo. Víctor se convirtió en la voz oficial de Badabun, pero seguían sin encontrar un rostro. Podían apostar con youtubers costosos como Rayito, que ya tenían su lugar en la plataforma y en la compañía. Pero encontraron a su estrella en un chavo de 21 años que estaba explotando en la escena, Juan de Dios Pantoja, que hizo su debut el 2 de septiembre de 2016, o por lo menos ese es el video que está público. Quiero saber, ¿cuándo fue la última vez que te masturbaste? En este periodo yo creo que empezaría la transición entre la era de las listas y la era de los influencers. Ya que Badabun empezó a formar un culto de personalidad sobre Juan de Dios y su pareja, me rehúso a usar esa palabra. Dime, Dayana, ¿tú qué opinas del embarazo de Kimberly Loaiza? No, pues, está chido. El 2016 Badabun no terminó llegando al 1.000.000 de suscriptores. Lo que realmente nos apasiona o lo que nos motiva día a día, hoy lo recordamos. 1.000.000. 1.000.000 de risas. 1.000.000 de sueños. 1.000.000 de encuentros. 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de suscriptores. Ya con el plan listo para pasar de las listas culeras
hacer una network de youtubers. Pero eso sería más adelante. Es hora de que hablemos de la gallina de los huevos de oro de Badabun, exponiendo infieles. Por fin el 10 de diciembre de 2017 se estrena La Rosa de Guadalupe de internet. Porque todo el mundo se queja de ella, pero de alguna manera tiene tantas visitas. De hecho, ya ni siquiera la hacen y todavía la gente los reconoce por eso. Veamos juntos el primer episodio, amigos. Acompáñenme. ¿Recuerdan el video en donde expusimos a hombres infieles pagándoles por ver el contenido de su teléfono? ¿Ah? ¿Esa no es Lisbeth? De hecho, este ni es el primer capítulo. Por alguna razón subieron el primero como el segundo y el segundo como el primero. Al parecer, originalmente la serie empezó en una página de Facebook que se llama Valiendo TV, pero encontraría más éxito en el canal de Badabun. No sé la relación que existe entre Valiendo TV y Badabun. Si es un Lisbeth fanboy, tienes que esperarte hasta el episodio 3 de esta épica saga. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Lisbeth Rodríguez. Lisbeth comenta que ella empezó en Badabun en la serie Todo o Nada, pero su debut de Exponiendo Infieles fue el mismo día, aunque evidencia reciente sugiere que Lisbeth salió en un video pasado sobre su otra serie Atrapada en Infieles, entonces ya no sé. Entonces, para no perder la línea, vamos a decir que el 3 de mayo de 2018, cuando Badabun sale con Todo o Nada y Exponiendo Infieles. Pero bueno, se convirtió en su serie más fuerte y polémica. ¡Respóndeme, respóndeme! ¿Qué es esa cochinada? ¡Canta la A todos la conocía. No la conocía. No la conocía. ¡Ella sí aceptó nada! ¡Me dices carrera y profesión! ¡Oye, por favor, la hija te pide que lo ayudes en su escuela y no planeaste, Carla! Sí, pero yo lo planeé. ¿Qué se siente? Asco tu programa, amiga. ¿Por qué, amiga? Si les doy dinero a las personas. ¿Qué quieres, que te aplauda o qué? En 2018 verían un año extraño a la gente de Badabun. Podríamos decir que estadísticamente fue su mejor año, miles de millones de reproducciones, pero fue el peor para su reputación. Badabun cometió el error de meterse con uno de los youtubers más amados de la comunidad, Dross. El 13 de julio de 2013, Dross subió un video sobre un supuesto viajero en el tiempo. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salió? Era el típico video de Dross y su alarmismo, nada más. Al parecer, a un guionista de Badabun tampoco le encantó el video de Dross. Entonces decidió hacer un video respondiendo al video de Dross, exponiendo la poca investigación que hizo para su video. Esta nueva toma revela que el supuesto fantasma o viajero del tiempo es simplemente una persona que iba pasando por ahí y que quería ver el derrumbe, y que por el ángulo en el que fue tomado el primer video, no se alcanza a ver el momento exacto en el que se para frente al hombre con la chamarra café. Le tengo que pegar unas buenas nalgadas a Badabun. En un berrinche de niño chiquito, Dross contesta el video argumentando que su video es solo entretenimiento y por eso no se le puede criticar. Ya me estoy cansando de que use esa respuesta. Honestamente creo que Badabun se podría haber llevado la victoria, pero no. Si la respuesta de Dross fue mala, la de Badabun fue peor. Y Badabun hace esto seguido, de que siempre que lo critican, intentan rebotar esa crítica con el argumento más tonto. Nosotros no damos dinero. Nosotros fuimos a Nicaragua a revelar lo que estaba pasando y le pusieron un precio a mi cabeza. Tiene sentido que lo borraran. Existe una versión archivada, pero no tengo idea cómo descargarlo. Entonces voy a tener que usar clips de esta otra persona reaccionando a ese mismo video. Y toda la comunidad se le fue a Badabun después de esto. Y de hecho la crítica les ayudó bastante. Crecieron muy rápido. Pero pese a todo esto ayudándolos, todavía censuraban a los que los criticaban a ellos, entre ellos Turboplant. Yo en ese momento hice un vídeo pues criticando varios vídeos de Momo pues que me parecían muy falsos y que me hacían gracia, y entre todos esos vídeos que comentaba pues estaba este vídeo de los de Billabong. Y no sé por qué hice eso, chicos, pero fue
la peor idea que pude tener en ese momento, porque es que fui tan subnormal o inocente, porque no lo sabía en ese momento, de sacar imágenes de esta gente. Estaban algo censuradas, pero a lo mejor no estaban lo suficientemente censuradas, o a lo mejor a esta gente le dio igual, y me denunciaron el vídeo, obviamente. Me acuerdo que yo estaba de vacaciones y cuando llegué a casa miré mi canal y vi que me faltaba un vídeo y digo, pero ¿qué cojones? O sea, me lo eliminaron directamente, o sea, de repente entré al canal, ya no existía vídeo y me habían puesto un strike. Hola Jesús, soy de Babilón. Yo en este momento estaba flipando, digo, o sea, o esto es una broma, o si son de verdad los de Boom Balloon, ¿cómo es posible que tengan mi número? O sea, ¿qué cojones? Y yo la verdad no soy el fan número 1 de Turboplant, pero lo que pasó fue un completo abuso de poder. Parece que toda la polémica de hecho les ayudó más porque llegaron a los 10 millones de suscriptores en 2019. Primer informe de Badabun. Lo que comenzó como un proyecto universitario de 5 amigos, hoy es la empresa en español más reproducida del mundo. También pasaron a Germán unas semanas después, que me hace preguntarme, ¿fue la pelea con Dross falsa? No me sorprendería. Solo es una teoría. Bueno, siguieron creciendo, dominaron el 2019, ni siquiera Wismicho pudo hacer algo. A todos, como muchos habéis visto ayer, Badabun ha bloqueado el CSI Badabun. Una muestra más de que sí tienen algo que esconder. Nadie podía detener a Badabun. Recibían millones de suscriptores y miles de millones de reproducciones. Badabun se convertía en el Televisa de internet. Se creían indestructibles. El 5 de diciembre, justo el día que YouTube en su Rewind festejó a Badabun, ellos se desmoronaban porque empezó lo que voy a llamar el Badagate. Es como Watergate, pero de Badabun. Soy un genio. Resulta que varios integrantes de Badabun se estaban saliendo, pero la compañía no estaba muy contenta. Ellos alegaban que les cerraron sus cuentas, ¿no? Su Facebook, Twitter, Instagram. Badabun se robó un canal de Juan de Dios, que su proyecto en el que ayudaban a perros de la calle era falso, y se quejaron de un ambiente tóxico que existía en la compañía, en la que eran explotados, las mujeres acosadas, y que les escogían con quién deberían de llevar sus relaciones románticas. El 11 de diciembre, el CEO de Badabun, César Morales, deja su puesto. También el banner de Badabun cambia a la fecha 21 de marzo. ¡Qué ambiguo! El 15 de diciembre, César Morales da una entrevista a Víctor González para limpiar su nombre. Y lo voy a juntar con la entrevista que pasó el 20 de diciembre con Dallas. Voy a juntar las dos cosas que dijeron para hacer esto más rápido. César dice que no borraron los videos de ellos, no cerraron ninguna cuentas, que fueron ellos mismos a altas horas de la madrugada. También el canal de YouTube borraron sus videos desde sus correos personales, cambiaron el nombre al canal y afortunadamente gracias a Facebook y a YouTube nos ayudaron a recuperar todo muy rápido. Al principio no sabíamos qué estaba pasando, todo lo hicieron a las 2 de la mañana, horario del Pacífico. César Morales enseñó las pruebas de que no hubo ningún tipo de relación inapropiada con las chicas en Badabun. Sin embargo, se negó a enseñar esas pruebas públicamente. ¿Sí? Se los enseñó a quien lo entrevistaron, entonces nadie las ha visto. Aunque él decía que era porque estaba en un proceso legal todo, Morales admitió ser un poco duro en el trabajo, pero nadie se quejó, aunque obviamente nadie se va a quejar, eres el jefe. Y también habló sobre dinero que le dio prestado a los integrantes que se acababan de salir. Creo que a muchos talentos les he prestado de mi dinero, no, ni siquiera dinero de la empresa, les he prestado bastante de mi dinero. Importante también que contestó a Turboplant Wismichu y explicó la situación con Dross, pero por tiempo esto ya no lo vamos a saltar. Hubo silencio, pero bueno, el momento grande ha llegado. El momento de que escribí este guión acababa de ser el 21 de marzo y llegó la gran sorpresa. El día más esperado del 2020 para Badabun ha llegado. Queremos darles las gracias una vez más, dando inicio al giveaway más grande de la historia. Regalaremos más de 10 millones de pesos en la primera temporada. El día de hoy damos inicio a Mariachi. No, ¿tú no? ¿Qué? Si no van a ver nuestros videos, les vamos a pagar para que vean nuestros videos. ¡Oh! Esto no los va a salvar. Digo, antes tenían millones de visitas, pero ahora difícilmente llegan al millón.
¿Sabes? Si quieren igualar los números de antes, tienen que empezar a subir 10 veces los videos. Y al final no creo que vayan a volver a tener el mismo impacto. Ya varias de sus figuras más grandes se fueron. Creo que Víctor González y Lisbeth Rodríguez ya se fueron de Badabun. Ya ni siquiera hacen Exponiendo Infieles. O sea, no creo que bajen de suscriptores o que desaparezca. O sea, una mala empresa o no Badabun. Siempre leen los contratos, chavos. Ya tienen 2 ejemplos de 2 influencers que no leyeron los contratos y miren cómo acabaron. Bueno, yo ya me voy. Corte. Pues estuvo chido el video de hoy, ¿no? Sí, la semana que viene, ¿qué toca? Vamos a grabar el de Minecraft, ¿no? La próxima semana. Perdón, pero el nuevo dueño acaba de mandar el guión para la próxima semana. ¿Nuevo dueño? ¿Obi? ¿Qué hiciste? En lo que no estabas, Dragomir y yo vendimos Smelliches. A ver, ¿cuál es el tema? Explorando China juntos, navegando. Bueno, como sea, solo es un capítulo, ¿no? Entonces, no perdemos nada. Hola, Obi, ¿ya estás listo para...? Son las órdenes de arriba. 你好，我是 Emilio。我是 Obi Go 小心西雷波纳诺，谁有是为什么我想在给你讲话？我们养鱼是对财产上最好的食品出就放养，加入我们学习navegando。Hola homies y bienvenidos a un nuevo episodio de Navegando. En el día de hoy vamos a hablar por qué Huawei es mejor que Apple. Ok, no puedo hacer esto. Muy bien, vámonos. Vamos a renunciar. Adiós.